Bienvenidos a la conferencia semanal de su módulo de herramientas de desarrollo. Hablaremos en esta conferencia sobre el depurador de Eclipse mediante un ejemplo práctico en el cual podremos ver su uso y desempeño en tiempo real por medio de un ejemplo. La depuración es un proceso muy importante llevado a cabo por herramientas especializadas, las cuales permiten la ejecución de la aplicación paso por paso. De esta forma puedo detener la ejecución en cualquier punto en donde sospeche que haya algún tipo de problema y de esta forma identificar todos los fallos posibles que están llevando a estados erróneos en la ejecución de mi programa. Gracias a estas herramientas podemos controlar el estado de las variables globales y locales de la ejecución de nuestros algoritmos, verificando en todo momento si el valor que está arrojando la aplicación es el esperado, y de esta forma prever un posible fallo en el resultado del sistema. Vamos a analizar en esta ocasión el depurador que viene incluido con Eclipse, siguiendo ejemplo paso por paso sobre un algoritmo que está presentando un conflicto. De esta forma podremos ver la ejecución también paso a paso de este algoritmo y podemos enterarnos de su funcionamiento interno. Para trabajar como ejemplo he implementado el algoritmo de ordenamiento por selección, el cual va a trabajar a partir de un arreglo de enteros y va a ordenarlos utilizando el algoritmo de selección. Pero algo está fallando en la ejecución y tendremos que descubrirlo por medio del depurador de Eclipse. Además de la función o método de ordenamiento, el cual recibe el arreglo y lo ordena directamente sobre la misma referencia, tenemos un método que se encarga de imprimir el arreglo en la consola. Para analizar estos métodos que se encuentran dentro de la clase debug, he creado una clase main con un método main que se encargará de lanzar la ejecución de la aplicación. Dentro del main se ha creado un arreglo de 7 posiciones que ha sido llenado con números aleatorios en el rango de 0 a 50. Luego va a aparecer en pantalla utilizando el método de la clase debug para imprimir el arreglo desordenado. Luego va a aparecer un mensaje que está siendo ordenado mientras se llama el método ordenar por selección y finalmente se imprime el arreglo ordenado. El problema es que al ejecutarlo se genera una excepción de tipo index_out_of_exception 7, lo que me está sacando de los límites del arreglo. Vamos a descubrir por medio del depurador en dónde está ocurriendo este problema y diferentes formas de hacerlo, para descubrir qué es lo que está llevando a este estado erróneo a la ejecución de la aplicación. Tenemos dos formas de hacer el seguimiento para la depuración. Una ejecutando paso por paso el algoritmo hasta descubrir en qué momento se rompe y la otra buscar directamente el punto en donde se ha lanzado la excepción. Vamos a generar la primera opción y luego veremos las instrucciones necesarias para poder depurar por medio de la búsqueda de la excepción. Vamos a primero a crear un punto de quiebre. Los puntos de quiebre breakpoint van a determinar en qué momento la ejecución del programa va a romperse. También conocidos como puntos de ruptura determinan que en este punto, cuando la ejecución llegue a esa instrucción, el depurador va a tomar control de la ejecución y va a permitir la ejecución paso por paso, permitiendo en todo momento el rastreo del estado de las variables y sus valores para determinar qué está ocasionando el estado fallido. Como nos damos cuenta, el problema se está originando después de la impresión del mensaje de ordenamiento, es decir, luego de haber impreso el arreglo ordenado y cuando haya entrado la función de ordenamiento. Entonces vamos a poner un punto de quiebre con doble clic sobre la instrucción problemática. Vamos a volver a lanzar la ejecución, pero en este caso no vamos a ejecutar, sino vamos a depurar como una aplicación Java. Me recuerda que se va a abrir una nueva perspectiva, es decir, un nuevo conjunto de vistas que me va a permitir controlar correctamente el proceso de depuración. Como está escrito en el contenido de la semana, vamos a ver las vistas de la perspectiva de depuración, en donde principalmente nos concentraremos en la pila de ejecución, la ventana de variables, el editor que me señala la instrucción actual ejecutando y la consola. En la pila de ejecución en este momento es visible que el método main está siendo ejecutado y que en la instrucción número 20, vamos a activar las líneas, en la línea número 20 la instrucción que se encuentra en esta posición ha sido pausada la ejecución. Hasta el momento solamente tenemos disponibles como variables el arreglo de argumentos, el arreglo que hemos creado de aleatorios, podemos ver su estado,
que es el mismo que se ha impreso en la pantalla. Y el objeto de tipo random, que fue el que me permitió crear los números aleatorios. Tenemos el arreglo 0, 29, 19, 48, 22, 21, 2 y debemos ordenarlo por medio del algoritmo, pero es visible que no está sucediendo lo que esperábamos. Vamos a ejecutar con dos opciones, step into y step over. Mediante la función step_into vamos a ingresar directamente a la declaración del método para depurar si hay algo mal en la ejecución del mismo. Mientras con step_over solamente espera su retorno como si se tratara de una instrucción atómica y continúo con la ejecución sobre el hilo actual. En este caso lo que necesitamos es explorar internamente el método para ver qué es lo que está ocurriendo. Por tanto, con F5 o directamente con el botón vamos a hacer un paso hacia el interior del método. La primera línea ejecutable que nos señala el depurador es la siguiente a la declaración del método, en donde se van a declarar las variables j, i, postmenor, aux y tam, inicializando esta última en el tamaño del arreglo. Al ejecutar la instrucción veremos que se cargan todas las variables. En este momento solo está disponible el arreglo, el cual podemos verificar que tiene como estado las variables asignadas correctamente del arreglo a ordenar. Al avanzar un paso, vemos que aparece únicamente la variable tam en la variable de referencias. Aunque ya se ha declarado j, i, postmenor, aux, estos no aparecen todavía ya que no se ha asignado un primer valor, no tienen valor definido por un momento, únicamente tam, que tiene el tamaño del arreglo, en este caso 7, es el que me permite inicializar la variable y por tanto desplegarla en la barra de variables. Continuamos con la declaración del for. En este se inicializa la variable i con un valor de 0 y mientras que ésta sea menor que el tamaño va a aumentar de a 1. Al ejecutar veremos que i aparece en la tabla de variables ya que ha tomado un valor inicial y postmenor, que en la próxima instrucción va a ser asignada, también aparecerá en nuestra tabla de variables, tomando el valor inicial de i, que en este caso es 0. Tenemos otro for que inicializa de nuevo una variable, en este caso j, con el valor de i más 1. Mientras que j sea menor o igual al tamaño, j va a aumentar de a 1. Aparece j en la tabla de variables con el valor de 1, que es el correspondiente a i más 1. El algoritmo pregunta que si el arreglo en la posición j es menor que el arreglo en la posición menor. Podemos averiguar esto simplemente utilizando una vista de expresiones. Vamos a dirigirnos al menú Window, Show View y seleccionamos expresiones. Entre expresiones vamos a agregar una que me permita verificar los valores de ARR sub j y ARR sub post menor sin necesidad de verificar en las variables, aunque esto es perfectamente posible. Vamos a añadir una expresión y en ella simplemente vamos a evaluar el valor de ARR sub j y vamos a añadir otra que me ve la posición de ARR en la posición post menor. Como vemos, tenemos un acceso directo a ambas variables sin necesidad de analizar el arreglo. Si no tuviera la vista de expresión, tendríamos que ir directamente, sabiendo el valor de j y sabiendo el valor de post menor, a analizar dentro del arreglo el valor de las variables. Así que la vista de expresión nos facilita la vida. En este caso pregunta que si ARR sub j, que en este caso es 29, es menor que ARR sub post menor, que en este caso es 0, lo que sabemos que es falso. Por tanto, el contenido del if no será ejecutado. La ejecución nos lleva de nuevo a la declaración del for, en donde ya habiendo iniciado el ciclo, lo único que hace es aumentar j a su valor de 1. La ejecución lleva a aumentar j de su valor 1, ahora aumentando en 1 a 2. Las variables que hayan cambiado de su estado
Durante el transcurso de la ejecución de la línea anterior, inmediatamente serán resaltadas con un color amarillo. Siendo J2, podemos analizar de nuevo si ARR sub J es menor que ARR sub post menor. En este caso hablamos de 19, que sí es menor que 0. No es el caso. Continuamos. De nuevo, J se aumenta en 1. Y en este caso la pregunta es 48 menor que 0. No es verdad. J aumenta 1, por tanto ARR sub J es 22. 21 menor que 0. No es verdad. J aumenta 1, en este caso ARR sub J es 21. No es menor. 2 tampoco es menor. Y en este momento J tiene el valor de 7. Y vemos que la expresión se vuelve inválida. Y me dice, se está intentando acceder a un índice ilegal del arreglo, concretamente el índice 7. Si verificamos, J tomó el valor de 7, pero no existe el índice 7 dentro del arreglo, ya que solamente tenemos los índices 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el índice 7 por tanto no es accesible. Si continuamos con la ejecución, aún siendo conscientes del error que me refleja la vista de expresiones, se generará la excepción que estamos tratando de analizar, array index out of exception. Vamos a retornar todo el llamado a cada una de estas funciones, lo que resulta finalmente en la impresión de todos los mensajes de excepción. ¿Qué nos lleva a entender esto? Que J llegó a un estado en el cual no podía ser aceptado su valor y nos llevó a cometer el acceso ilegal a un índice que no existe del arreglo. Corrección. J no puede ser igual al tamaño del arreglo. Esta podría ser una solución. Vamos a ver si aplica. De nuevo vamos a la perspectiva Java y vamos a ejecutar nuestro programa de forma normal sin hacer depuración. En este caso vemos que el arreglo queda totalmente ordenado y por tanto el algoritmo se está ejecutando como se esperaba. Si volvemos a dejar el error, vamos a verificar cómo hubiéramos podido encontrar la excepción por medio del depurador sin necesidad de realizar toda la ejecución. Vamos de nuevo a la vista de depurador, vamos a la pestaña de breakpoints y vamos a eliminar el breakpoint actual. Vamos a establecer un nuevo breakpoint, pero esta vez que dependa de las excepciones. Me despliega una ventana en donde puedo seleccionar cualquier tipo de excepción que tenga disponible en mi aplicación. Y en este caso necesitamos que la excepción sea de tipo array index out of exception. Ya configurado el nuevo punto de quiebre, vamos a volver a ejecutar. Y vemos que la aplicación se detuvo justo en la línea 12, en el llamado a la condición ARR sub j menor que ARR sub menor. Para analizar qué es lo que puede producir en este caso un array index out of exception, ya que este fue el punto de ruptura, vamos a analizar las variables. Ya que depende del acceso a j, vemos que j tiene el valor 7, al analizar la expresión nos damos cuenta que arreglo sub j pretende hacer un acceso ilegal a una posición inexistente del arreglo. Así que de esta forma, haciendo el breakpoint directamente en la instrucción previa a la generación de la excepción, podemos corregir el error. Si continuáramos con la ejecución, veremos que se lanza la excepción que no fue controlada. Vamos a corregir el error directamente en el código fuente desde la perspectiva Java, ya que lo conocemos.
y esta vez vamos a utilizar el depurador solo como herramienta para entender el funcionamiento del algoritmo. De nuevo establecemos un punto de ruptura en el llamado al método y vamos a depurar a una aplicación Java. Vamos a hacer un seguimiento al método y a las variables que él define. Tenemos una posición menor que se declara como i y es un contador que va a ir desde 0 hasta el tamaño, es decir, va a recorrer totalmente el arreglo. Y vamos a evaluar otro for que se encarga de evaluar desde i, desde la posición i hasta el tamaño, todos los elementos sub j que sean menor al arreglo en la posición que se estableció como menor. En caso de encontrarla, va a restablecer a la posición menor como la de j, es decir, va a encontrar el menor valor dentro del arreglo y lo va a guardar su posición en la variable post menor. Si analizamos la expresión que tenemos antes, damos cuenta que en este momento i que vale 0, que está haciendo referencia al primer elemento del arreglo, 29, no es menor que j, que en este momento vale 1, cuyo elemento en la posición 1 será el 7. Por tanto, arreglo sub j, que es 7, es menor que arreglo sub post menor, que es 29. Por tanto, encontramos un nuevo menor y se reemplaza el valor de post menor. El if acierta y entra de ejecución y se afecta el valor de la variable post menor. En este caso estamos diciendo que el menor de todo el arreglo está en la posición 1, antes de continuar la evaluación. Continuamos. Aumenta j en 1 y analizamos si j, arreglo sub j en la posición arreglo sub menor, es menor. En este caso 42 no es menor que 7. Continuamos. Evaluamos con 2, que es la posición en j, que es 3 en este momento, si es menor que el elemento en la posición del menor, que en este caso es 7. Como es verdad, acierta el if y se modifica el valor de la posición menor. Ahora será la posición 3 que representa al elemento con el valor 2. Como no hay ningún valor menor que 2, podemos asumir que la ejecución continuará hasta romper el ciclo. Por lo tanto, podemos, ya que sabemos que está funcionando, saltar la ejecución. Vamos directamente al punto en donde se rompe la ejecución del primer ciclo, que es este if, y con un clic derecho podemos decir run to line, lo que significa que vamos a saltar la ejecución directamente hasta esa línea. El ciclo saltó su ejecución ya que sabemos cómo se comporta y estamos ante un nuevo estado que evaluar. El estado en donde j vale 7 y por tanto se rompió el ciclo. La posición del menor es 3, es decir, aún continúa siendo el 2 como correctamente es. Y pasamos a evaluar el if, en donde me pregunta que si la posición del menor es diferente a i, el elemento que actualmente estamos analizando. Como es verdad, entonces procedemos a intercambiar tanto el elemento en la posición i como el elemento en la posición post menor. Para esto se crea una nueva variable que toma el valor auxiliar del elemento que quiero intercambiar. Al arreglo en la posición menor asigno este auxiliar. Podemos ver el cambio. Y finalmente el arreglo en la posición i se intercambia con el valor del auxiliar. Vuelve la ejecución del ciclo inicial, pero esta vez aumentando i en 1. Salen de la tabla de variables todas aquellas que han vuelto a inicializar su valor.
vuelve post menor a ser 1, esta vez con el valor inicial de i, j se establece con 2 y empezamos de nuevo a buscar el menor, esta vez a partir de la segunda posición. Si de nuevo saltamos la ejecución, vamos a dar cuenta que j terminó el ciclo estar en 7 y que esta vez ha encontrado como posición menor el que está en la cuarta posición, es decir, el 5. Por tanto, procederá al intercambio entre estas dos variables. Si queremos cómo va yendo el ordenamiento del arreglo, podemos incluir una expresión que se encargue de imprimirlo. Para eso llamamos al método de la clase debug, que se llama imprimir arreglo. Si usamos directamente la expresión dentro de este editor, vamos a ver que no tenemos acceso al asesor de contenido. Es decir, no podemos tener una sugerencia sobre la posibilidad. Para poder tener estas sugerencias vamos a adicionar una nueva vista. Window, Show View y vamos a adicionar la lista Display. En Display podemos adicionar directamente la expresión y ahora tenemos acceso al asesor de contenido. Vamos a imprimir un arreglo el cual se llama ARR. La expresión la podemos añadir directamente con el comando watch y como vemos ahora tenemos directamente la expresión. Vamos viendo la ejecución y las impresiones en la consola. Y de esta forma podemos intuir que el próximo intercambio será el 7 con el 42. Vamos a saltar a la ejecución del punto que deseamos. Y al ejecutar el intercambio, vemos que el 7 pasa a ocupar el lugar del 42. De esta forma vamos entendiendo cómo es el funcionamiento del algoritmo. Para continuar la ejecución, ya que conocemos que está funcionando bien, simplemente damos clic en el botón resumir, el cual llevará la ejecución hasta su punto final, en donde obtenemos un arreglo totalmente ordenado. Vamos a concluir en este punto nuestra conferencia, ya que en el material del curso y concretamente la semana se trata a fondo de este tema con un ejemplo más amplio. Por favor, desarrollen el ejemplo que está en el video diapositiva y observen los demás materiales y la lectura para poder continuar con el proceso de depuración de un programa escrito en Java. El objetivo de la conferencia era demostrarles de forma práctica y en tiempo real cómo se puede actuar sobre el depurador y rápidamente dimos un vistazo a las principales características. Gracias por su atención y por favor sigan desarrollando el material del módulo.